Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Bienvenidos a Frente. Sin lugar a dudas que desde anoche la información que ha acaparado mucha expectación, sabiendo siempre que lo primero es la pandemia. Pero como el país tiene que avanzar y avanzar, debo decir que otra de las noticias fuertes, porque ya estamos a la vuelta de la esquina con el proceso electoral primario en marzo y en noviembre las elecciones generales, ya hubo consensos entre las principales fuerzas políticas para aprobar esta semana la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas de Honduras. Yo les digo, no descartemos algunas sorpresas, esta semana, con la expectativa que tenemos los hondureños desde hace mucho rato de una segunda vuelta electoral. No la descartemos. Como no descarte usted que le digan muy pronto que las elecciones generales serán en octubre del próximo año y luego 30 días después las elecciones de segunda vuelta si es que hay necesidad. Pero claro, no tome lo mío como un hecho. Tampoco le quiero decir que desde ya diga que van a haber elecciones en segunda vuelta si alguien no obtiene el techo que puede ser 40-45% de los votos en la primera vuelta. Solo le estoy diciendo que las condiciones para una segunda vuelta en el país son mejores a esta hora de la mañana que al sábado, que las que teníamos el sábado. Pero tampoco debe darlo por hecho. Lo importante es que luego de mucho diálogo lograron ponerse de acuerdo al menos en el dictamen de la ley electoral y de las organizaciones políticas. Claro, no todo el mundo quedó satisfecho. Por ejemplo, las mujeres en Honduras no están satisfechas de la manera como quedó redactado el dictamen de la nueva ley electoral, pero de eso se les hablará en el transcurso del día, mañana en Frente a Frente, hoy en la noche en TN5 Estelar y en los diferentes noticieros de la Corporación Televicentro. Pero ese es un paso cualitativo porque miércoles, jueves parecía que todo se había estancado y que nos iríamos con la ley electoral vieja al proceso electoral de marzo, al proceso electoral de noviembre. Y que la convocatoria a las elecciones, ya el próximo 13 de septiembre, se haría bajo el marco de la ley electoral vigente. Pero han destrabado el asunto, ayer firmaron el dictamen y ya en el transcurso de esta semana se va a debatir este tema en el Congreso de la República. Y también les quiero anunciar que para hoy a las 10 de la mañana va a haber un webinar sumamente interesante que es la reactivación inteligente, un esfuerzo de todos, hoy lunes 7 de septiembre a las 10 de la mañana, que será impartido por el decano de INCAES Business School, el doctor Alberto Trejos, y el director del Índice de Progreso Social en América Latina de INCAES Business School, Jaime García, que por cierto yo los tendré en la primera hora aquí en el programa hoy en Frente a Frente, y luego un debate muy interesante con profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque la universidad ha desempeñado un rol muy importante en estos 6 meses de pandemia, contribuyendo con sus recursos humanos no solo a opinar, sino a sugerir acciones que en distintos campos se han tomado. En esas mesas multisectoriales
la universidad ha tenido una participación beligerante. En el transcurso del programa tendremos a la doctora Jessica Díaz, que es la coordinadora de la Academia de Maestría de Gestión de Salud, Seguridad y Ambiente en Trabajo de la Universidad, el doctor Ricardo Matamoros, director del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales, el doctor Salvador Díaz, coordinador del Programa de Educación Continua de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto será inmediatamente que terminemos con los doctores Alberto Trejos y Jaime García sobre reactivación inteligente, un esfuerzo de todos. Hoy, por ejemplo, he leído en los diarios impresos del país noticias como que la banca ha financiado solo a 79,000 MIPYMES de 700,000 que tenemos en el país. Mire usted, 700,000 MIPYMES, solo se han podido financiar 79,000. Y todos sabemos que justamente en estas empresas pequeñas donde se genera el 70% de los empleos en Honduras. Y un dato más, hoy he leído declaraciones de un banquero, del presidente de la IVA, que necesitan fondos a largo plazo para ellos poder prestarle a las MIPYMES y reactivar este tema. Así que será interesante el programa con don Alberto Trejos y Jaime García. En los próximos minutos, después de la pausa comercial, los presento, aunque ya ustedes los conocen, los miran ahí en pantalla. Luego estaremos en el debate con ellos. Frente a Frente presentó Nos acompañan esta mañana aquí en el set de Frente a Frente la doctora Jessica Díaz. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bienvenida, buenos días. mucho gusto. Gracias. Ha trabajado bastante en esta pandemia, ¿verdad? Hemos trabajado bastante. Sí, yo sé. El doctor Ricardo Matamoros, ¿qué tal, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y el doctor Salvador Díaz, que está en el extremo derecho del set. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. La doctora Jessica Díaz es la coordinadora académica de la Maestría de Gestión de Salud, Seguridad y Ambiente de la Universidad y Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El doctor Ricardo Matamoros, aquí a mi derecha, es director del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad. Y el doctor Salvador Díaz es el coordinador del Programa de Educación Continua de Salud de la Universidad Autónoma. Cuénteme en esa comunicación, estudio, debate permanente que tiene la Universidad Autónoma sobre esta pandemia, ¿qué valoración tiene hoy lunes? ¿Cómo nos encontramos? ¿Estamos en meseta? ¿Estamos decreciendo? ¿Estamos siempre con el pico de incremento de contagios, doctora? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que estamos frente a una situación dinámica. La propagación del virus no es estática, es un proceso dinámico, cambiante. Decir hoy en día que estamos en una meseta podría ser un alto riesgo el que podríamos correr si nosotros decimos que ya alcanzamos esta meseta. Si nosotros vemos las estadísticas, pues podemos ver que a medida aumenta el número de pruebas, siempre hay aumento del número de casos. Entonces, realmente decir que llegamos a esa meseta, creo que no podríamos decirlo todavía. Es contraproducente, y no solo es contraproducente, es que no hemos llegado. Así de simple, hay que ser claros, es que no hemos llegado. No tenemos suficientes datos que nos puedan decir a nosotros, llegamos a esa meseta. Bueno, hoy he estado leyendo, ayer escuchando, recuerden que nosotros ya sábado y domingo no tenemos noticiero, bueno, es decir, en el caso mío, porque sí está TN5 a partir de las 6 de la tarde, que ya en los triajes de la capital se va a aplicar la PCR a partir de hoy. Bueno, eso tendríamos que verlo en tiempo real, ¿verdad? Correcto, así es. Y ver qué tan pronta vamos a tener ahora estas respuestas. Porque ese ha sido el problema, ¿verdad? Ese ha sido el gravísimo problema que hemos enfrentado. Sí, es decir, y en realidad ningún sistema de salud en el mundo ha tenido la capacidad para hacer el número de pruebas necesarias para poder saber realmente el número de contagios o tener ese dato en tiempo real, que nos diga
este es el dato exacto del número de contagios que tenemos hoy en día. El primer mundo en tiempo real obtuvo. El primer mundo en tiempo real obtuvo. Eso realmente lo vamos a saber hasta que salgamos de esta pandemia. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque estamos frente a un proceso totalmente dinámico. Algunos hablan de una segunda ola, otros son un poco cautelosos y dicen todavía no hemos llegado a la primera meseta, etcétera. Y nosotros vemos, por ejemplo, que nuestro sistema de salud, si bien es cierto, no es el mejor, sin embargo, no hemos llegado a niveles insostenibles como sí lo hicieron otros países de primer mundo. Tuvimos un mes en que todos nos preocupamos, porque la sobrecarga de nuestros hospitales fue mayúscula. Si mal no recuerdo, fue en junio. Es decir, el mismo gobierno lo admitió, la misma SINAGER, el mismo sistema SINAGER lo admitió que había una sobreocupación de 150%. Sí. Pero bueno, ya luego, con los triajes en toda la República, se han descongestionado los hospitales y hablaban ellos de un 48%. El hecho es que ayer extendieron por una semana más el estado de excepción y estas medidas de emergencia. Eso nos quiere decir justo lo que está diciendo aquí la doctora Jessica Díaz, que no hemos llegado a esa meseta, que todavía hay que ser lo más cauteloso posible, previsor posible, riguroso con las medidas de seguridad para no contagiarnos y no contagiar a más gente. Así es. Bueno, y el doctor Salvador Díaz también, que es el coordinador del programa de educación continua de salud de la universidad, nos da una valoración sobre esta pandemia que tiene ya... ¿Cuántos meses, doctor? Ya estamos hablando de que, bueno, desde que comenzamos en la cuarentena, estamos hablando de que desde marzo. A mediados de marzo, ¿verdad? Exactamente. Sí quisiera hacer algunas acotaciones con respecto a lo que mencionaba la doctora, en función de que un momento histórico es el momento en cuando la universidad dice paramos actividades y posteriormente el Estado decide iniciar el proceso de cuarentena. Yo creo que si en ese momento no se hubiese tomado esa decisión, que algunos pudieran decir que fue una decisión precipitada o que fue una decisión temeraria, definitivamente el panorama hubiese correspondido a algunas predicciones que se hacían en ese momento. ¿En qué mes cerró la universidad, doctor? Básicamente en marzo. Nosotros fuimos los primeros ¿A mediados? En cerrar, correcto. Antes. 10 de marzo. 10 de marzo, fueron los primeros. Es correcto. Fueron los primeros. Entonces, ese es uno de los aportes que la universidad realiza al país, porque tomando las decisiones en base a fundamentos científicos, es que se mira que lo que los países desarrollados que usted mencionaba, Europa en este caso y Asia, generan esta cuarentena y nosotros venimos y la aplicamos acá y la aplicamos tempranamente, sabiendo las debilidades y las falencias que tenía nuestro sistema o que tiene nuestro sistema de salud, y creo que esto le dio ese respiro. Y eso que menciona usted de junio, definitivamente ahí es donde se denotó la debilidad que tenemos en el sistema, que no es una debilidad de ahorita, es una debilidad que viene arrastrándose de varias generaciones atrás. E incluso si nos vamos a los años 70, que es cuando se menciona la edad dorada de la salud pública en Honduras, con el doctor Enrique Aguilar Paz, ahí se sentaron bases que desgraciadamente en la década de los 80 se movilizaron, y en donde los técnicos eran técnicos y no tanto políticos, que es lo que ha venido haciendo estragos en lo que es el sistema de salud. Entonces, este paro que hacemos así fue crucial. Y ahorita con respecto a decir estamos o no estamos en una meseta, hay que tomar varias variables, y una de las que yo he estado mencionando siempre es la sistematización que se está realizando con respecto a la toma de muestras. No solo decir hicimos 2.000, hicimos 1.500 pruebas, sino que cómo se está sistematizando. Así, a mí me gustaría saber por departamento, por municipio, hicimos tantas pruebas
tuvimos tantos negativos y tantas positivas, igual como se da en el país a nivel global. ¿Por qué? Porque esto le da a usted eso que se está reclamando ahorita por la sociedad civil. ¿Dónde puedo abrir? ¿Dónde abro? ¿Dónde tengo más facilidad para abrir? Sí. ¿Y cuántos susceptibles tengo todavía en esa población? No estamos en la meseta. Yo lo reitero porque se lo he escuchado a expertos en salud, se los escucho a ustedes y a tantas otras personas. No hemos llegado a la meseta. No hemos llegado a la meseta. Eso quiere decir que cada día hay más contagios, que hay más gente contagiándose. Pero estamos abriendo la economía. Estamos abriendo la economía. Miren, yo le voy a decir algo. Que esté en 1, no pareciera. Ya Tegucigalpa pareciera que está en 2 y otros lugares. Yo ya miro mucho negocio abierto, mucha dinámica en el comercio y me da la impresión que de manera clandestina la economía está en fase 2 y no está en fase 1. Esto más, ya no estoy viendo retenes ni de militares ni de policía en ningún lado. De vez en cuando aparece un retén, en algún lado. Y eso me dice que se ha abierto más de lo que oficialmente se dice en cuanto a apertura económica. Pero bueno, hay que reconocer también que las necesidades de la gente son enormes, sino que me lo diga aquí el doctor Ricardo Matamoros, que la situación económica por estos meses donde el pico era súper altísimo, mayo, junio, julio, la situación económica se volvió súper complicada en el país. Definitivamente una situación muy compleja. Como Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, junto con otro grupo de investigadores de la universidad, hemos estado trabajando junto con COEP y Fedecámaras y muchas otras organizaciones, tratando de monitorear el impacto de la actividad. De ahí vienen estas cifras estimadas, arriba de 500,000 de personas que han perdido o están en estado de suspensión. Y definitivamente un panorama nada halagador tanto para la economía nacional como internacional. De hecho, ahí trajimos algunos datos que quisiéramos compartir con ustedes para, no con el sentido de alarmar, no se trata de ser alarmistas, sino que se trata de crear conciencia a nivel de todos los sectores de la sociedad ante la situación que nos estamos enfrentando. En términos económicos, nos estamos enfrentando a un impacto de la economía de 4 a 5 veces más grande que el Mitch. Fíjese que me gustaría que nuestra producción me preparara esos datos económicos para que los compartamos ahora mismo, los tengan ya ahí en su memoria o anotados los expertos de INCAE y que les sirva de suministro para analizar así la situación específica de Honduras. Si podemos avanzar, doctor. Sí, Ricardo claro, Matamoros. Claro, con mucho gusto. En esta gráfica lo que podemos observar es el crecimiento económico, el cual se mide a través del Producto Interno Bruto. Podemos observar entonces en las últimas, esta es la evolución en las últimas 2 décadas. No tenemos ahí por un tema de serie, pero para que tengamos una idea, en el 98 el Producto Interno Bruto cayó en 1.9%. Luego entonces esa raya horizontal punteada es el crecimiento económico promedio de Honduras en los últimos 20 años, que es alrededor de 3.7%. Ahora, si está arriba la curva azul, eso significa que entonces hemos crecido por sobre el promedio, que nosotros ya sabemos que fue el periodo más o menos comprendido entre 2003 y 2007. Y en el 2009 tuvimos una caída de más del 2%, que es el fenómeno que nosotros ya conocemos, ¿verdad?, por el golpe de Estado. Y luego tenemos entonces en el 2019, algo de lo cual no hemos hablado mucho en Honduras respecto, porque nos vino la pandemia, y es que ya 2019 fue un año malo. ¿En qué sentido? Fue un año de desaceleración económica. Eso significa que el crecimiento económico fue menor al del año anterior y menor al promedio. O sea, ya veníamos mal.
Y luego tenemos entonces la estimación, no sé qué pasó ahí con el gráfico que dice ahí valor, pero la última revisión del programa monetario del Banco Central proyecta una caída más o menos entre 7 y 8%. Nosotros como Universidad Nacional, en el gráfico anterior todavía, estamos proyectando que esa caída del Producto Interno Bruto podría andar, aún si hay un rebrote, por ejemplo, y tenemos que volver a cerrar, retroceder en los próximos meses, eso podría implicar una caída de aproximadamente hasta el 10%, de 9 o 10%, catastrófico. Insisto, estamos hablando para que la gente tenga una idea de qué significa eso. Es una caída del Producto Interno Bruto 4 a 5 veces más de lo que cayó cuando el MISH, o 4 veces más del 2009. Claro, lo que pasa es que ¿por qué traemos esta gráfica? Para que reflexionemos. Claro, un huracán Mitch o lo que pasó en 2009, nosotros mirábamos puentes caídos, carreteras destrozadas, el impacto visual, eso hacía que la gente tuviese más conciencia de lo que estaba pasando. Ahora no, nosotros no estamos viendo ríos desbordados, no estamos viendo carreteras destrozadas, sin embargo el impacto económico va a ser mayor. ¿Sí? Insistimos en eso. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Eso significa una caída del 8%, estamos hablando de una pérdida en términos de lempiras de entre 70.000 a 80.000 millones de lempiras que no se van a producir este año. ¿Sabe cuánto es eso, Renato? Estamos hablando de la producción, es más que la producción en 2019 del sector agropecuario. O sea, es el equivalente a que toda la producción de café, banano, granos básicos, hortalizas, legumbres de todo un año se haya perdido. Es el equivalente. Solamente para efectos de conciencia, ¿no? Si lo miramos en términos de empleo, que es la gráfica que continúa, ¿qué significa eso? A ver, estamos reabriendo la economía, eso es positivo, pero hay algo que tiene que tener en cuenta la población y las autoridades políticas, el sector privado, todo el mundo, y es: hay empleos que se van a poder recuperar, pero hay otros que no se van a poder recuperar. O sea, existe esa falsa percepción que reabrir la economía será regresar a la normalidad. O sea, asumiendo de que se haya acabado la pandemia, por ejemplo, abrir la economía no significará, a menos que se tomen medidas, que estemos, por ejemplo, igual que estábamos en febrero o en enero del año pasado. No, de este año. De este año. Si llegáramos a caer entre 8%, por ejemplo, entre 8 a un 9%, eso significará, en el penúltimo dato que miramos ahí, es cuántas personas estaban trabajando a finales en el año 2019. Un poco más de 4 millones de personas. Con la proyección de caída del PIB, nosotros como Universidad Nacional estamos proyectando que esto significaría personas empleadas solamente 3.6 millones. O sea, eso significa una pérdida de 400.000 empleos. Estamos hablando de que si estamos en una pérdida, en este momento, empleos entre, gracias por el Zoom, entre 600.000, por ejemplo, medio millón y 600.000 empleos que se han perdido o están en suspensión, al reabrir la economía, hay más o menos unos 200.000 empleos que no se van a poder recuperar. Porque ya las empresas ya cerraron, ya quebraron, están endeudadas y aunque la economía se vuelva a abrir, no van a poder volver a generar el mismo nivel de operación. Ese dato de más de 3 millones es economía formal. No, ahí están incluidos todos. Sí, ahí está incluido todo el mundo. Sí, economía formal y lo formal, correcto. Es correcto, sí. No sea que la situación es para enfrentarla solo con unidad nacional. Usted lo dijo. Solo con unidad nacional. Usted lo dijo. Cuando el MISH, 2 meses después, 3 meses después, ¿cómo estábamos los hondureños? Dejamos de lado diferencias políticas. Sí. Dejamos de lado que si somos sector privado, somos sector público, que si somos empresa grande, somos empresa pequeña, etcétera, y nos unimos. ¿Sí? Todas las fuerzas vivas, cooperación internacional, todos nos unimos y dijimos, esto lo tenemos que enfrentar unidos. De otra forma, no se puede. No podemos esperar que esto le corresponda solamente al gobierno, no podemos esperar que los candidatos políticos que están esperando a llegar al poder en el siguiente periodo, bueno, hasta en ese momento vamos a tomar medidas. No puede ser. No puede esperar el sector empresarial decir solamente con que el gobierno nos permita operar, entonces ya esto se va a arreglar. No.
no es suficiente. Las cifras están diciendo que esto no es así. Ajá, y esa es la pérdida de empleo. ¿Sí? Si lo relacionamos con la primera gráfica, estamos hablando también de la caída del ingreso. ¿Sabe cuánto representa esa pérdida de entre 70.000 y 80.000 millones de lempiras en promedio por familia? Asumiendo que estuviéramos en igualdad de condiciones todos, estamos hablando de una pérdida de ingresos por familia de aproximadamente 40.000 lempiras por familia. De repente los que estamos aquí o los que nos están viendo dicen, no, pero yo estoy recibiendo mi salario, Sí. entonces yo no estoy perdiendo ingresos. Sí, pero entonces por usted, familia, que no está perdiendo su ingreso, hay otra que está perdiendo el doble de eso o el triple de eso. En términos de la pobreza, por ejemplo, hay muchas estimaciones respecto a eso, pero más o menos la proyección está entre 5 a 10 puntos, dependiendo, eso dependerá de cómo cerremos el año, de incremento en los niveles de pobreza. Debemos de recordar que Honduras ya estaba muy mal en esos indicadores antes de la pandemia. Post pandemia la situación será mucho peor. Y esto implicará, la semana pasada estuvimos viendo, por ejemplo, unas encuestas, por ejemplo, que hablaban acerca de la percepción que existe en la población, muy acertada, por cierto, en términos de cómo se incrementará los niveles de inseguridad en los próximos meses y el próximo año, ¿no? Producto, o sea, la gente es consciente, la gente está viendo, ¿sí? Que si la gente está perdiendo su empleo, si la gente está llegando a unos niveles de desesperación, ¿no? Y esto entonces tendrá unos impactos que vamos a ver, vamos viendo cómo todo va en cascada, ¿no? Los efectos, entonces, en términos de la salud, la crisis de la salud tiene un impacto fuerte en la crisis y genera una crisis económica, y la crisis económica genera un impacto fuertísimo en términos sociales, generando entonces una posible crisis social. A nosotros lo que nos preocupa como universidad, desde el punto de vista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por ejemplo, que hemos estado discutiendo estos temas, pareciera que no tenemos conciencia de eso. Ni los grupos políticos, ni los partidos políticos, autoridades gubernamentales, el sector empresarial, etcétera. Parece como que cada quien está como jalando para su lado y no somos conscientes. Porque mire, de lo que estamos. los empresarios lo que le están pidiendo, y lo están pidiendo desde hace tiempo, y lo voy a resumir así, que no somos competitivos con el resto del área por las cuestiones de tipo fiscal. Ustedes lo han escuchado, que los impuestos en esto, en lo otro, son más aquí en Honduras, que por lo tanto no se vuelven competitivos. También exigen, y debo reconocerlo, Estado de Derecho, instituciones serias, seguridad jurídica, que el país marche en función de los objetivos del país y no de los intereses de los partidos políticos o de la gente de los partidos políticos. Combate a la corrupción. Entonces, ha llegado el momento en que, lo está diciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ojalá que nos concienciemos todos, vienen dos procesos electorales complejos. Yo digo complejos, aunque tengamos nueva ley electoral, porque la habrá, si los comparamos con los últimos procesos electorales, que estuvimos al borde de una guerra civil. Ustedes, más que nadie, saben lo que pasó en el 2017, donde los perdedores no reconocían el triunfo. Al final, no lo reconocieron y no lo siguen reconociendo. No lo siguen reconociendo. De hecho, hay mucha gente que en Honduras al actual presidente, Juan Orlando Hernández, no le llama presidente. Le llama Juan Hernández, le llama cualquier otra cosa menos presidente. Entonces, lo que nos están diciendo es que si el país sigue dividido, si somos incapaces de consensuar objetivos de nación para reformular presupuesto, que esa es una iniciativa del gobierno, a esta altura ya deberían tener el presupuesto vigente, reformulado, porque hemos estado pagando salarios, ustedes más que nadie lo saben, con deuda externa, con préstamos. Inaudito, hemos estado pagando salarios de los empleados públicos con préstamos externos. Yo no recuerdo que eso hubiese ocurrido aquí en el país en las últimas décadas, pero en esta ocasión estaba ocurriendo. Así que solo esos consensos podrán permitirnos empujar esta carreta que se tambalea. Esta carreta que se tambalea, la economía del país se tambalea si no nos unimos. Yo no sé si esto pasa por lo que dice el presidente de la IVA, que la banca necesita ahí, ya les digo textualmente lo que dice, la banca requiere de recursos a largo plazo para ayudar, dice. Si nosotros tenemos recursos a largo plazo para ayudar, vamos a ayudar a los que necesitan ser financiados.
Solo digo una de las aristas en la que continuamente estamos debatiendo nosotros para hacer resurgir esta economía que ha sido, que les digo, golpeada fuertemente con la pandemia. Ya antes de la pandemia teníamos problemas, pero ahora estos son peores. ¿Qué les parece si hacemos ya la conexión con los expertos del INCAE? Escuchamos lo que ellos nos tienen que decir, luego venimos para seguir analizando la salud, para venir analizando la economía desde los estudios que ha hecho nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero primero la pausa, me dice producción. Bueno, ha llegado el momento para presentarles a don Alberto Trejo, que es el decano de INCAE. Alberto Trejos, decano de INCAE, él fue director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLAC, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, fue miembro de la Facultad de Northwestern y profesor visitante de la Universidad de Michigan. Fue ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, cargo desde el que lideró la negociación del CAFTA para América Central. A propósito de CAFTA, doctor Trejos, ya en Honduras hay fuerzas que dicen que Centroamérica más República Dominicana deben de unirse en función de renegociar ese CAFTA. Pero bien, ya le haremos la consulta. Y también nos acompaña el doctor Jaime García, que es el director del Índice de Progreso Social en América Latina e investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible de INCAE's Business School. Importantes centroamericanos para analizar esto que nos está pasando con motivo de la pandemia. Mi primera pregunta para el doctor Alberto Torres, sé que se la han formulado centenares de periodistas en Costa Rica, centenares de periodistas centroamericanos. ¿Cómo terminar de abrir la economía sin el riesgo de que hayan más personas contagiadas y que implique volver a cerrarla posteriormente? Así que lo saludo con mucho afecto, doctor Alberto Trejos, bienvenido. Muchísimas gracias y saludos también a usted y a todos los que nos ven. Efectivamente, ese es un reto muy complicado que depende de la manera y depende del momento en el que se hace. Una de las cosas que a uno le preocupan en Centroamérica es que desgraciadamente las aperturas están viniendo no en el momento en el que sanitariamente ya es seguro hacerlo, sino en parte en el momento en el que económicamente ya es urgente hacerlo. Y la lógica del baile del martillo, como ha dicho Tomás Puello, de cerrar cuando la enfermedad acecha más fuertemente, pagar un costo económico ahí que permita controlar o luchar contra la epidemia y luego volver a abrir. Esa lógica es una en la cual los momentos en los que se abre y se cierra son momentos determinados por la parte sanitaria y no por la parte económica. Desgraciadamente a nosotros no nos ha dado por ahí, y no nos ha dado por ahí también porque no hemos sido lo suficientemente eficientes durante los cierres. En toda Centroamérica vemos que algunas medidas de muy bajo costo, como el simple usar mascarilla, distanciarse y lavarse o aplicar higiene con frecuencia, desinfección con frecuencia, no se hacen con la disciplina suficiente, lo que obliga a otras medidas que sí cierran empresas, que sí cuestan empleos, a hacerse con más profundidad y con más longitud. Y la otra cosa que no hemos visto es que cuando abrirse no significa olvidarse del todo que hay pandemia. Abrirse significa volver a la actividad económica, pero manteniendo una serie de seguridad, de precauciones que ojalá se vayan haciendo más sofisticadas y más cuidadosas a lo largo del tiempo. De la misma forma, también hay que acordarse que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, que a este problema, a la parte pandémica del problema, porque luego vendrá una parte que será exclusivamente económica, pero la parte pandémica del problema, todavía le falta, todavía no hemos llegado a la mitad.
En el escenario más optimista, el mundo no tendrá una vacuna aprobada hasta noviembre o diciembre, quizás 1 o 2 meses más tarde, e incluso, y ahí todavía faltaría producirla para 7.000 millones de personas y distribuirla en todo el planeta, lo que quiere decir que a esto todavía le falta un rato y tenemos que prepararnos para eso, pensar en que esto es un camino largo y tomar medidas de acuerdo a que es un camino largo, lo que incluye, tocando algunos de los temas que usted mencionaba, ser muy prudentes fiscalmente, ser muy prudentes financieramente, no buscar salidas fáciles que lo que hacen es pasar el problema a otro y crear un problema más grande para después. Acordarse de que el problema se hace mucho más grande. Si alguno de nuestros países, en adición a pandemia, tiene un problema financiero. Porque además, después de un problema coyuntural o operativo como la pandemia, por profundo que sea, muerto el perro, muerta la rabia. Pero después de un problema financiero, no es muerto el perro, muerta la rabia. La salida de una recesión financiera tiende a ser una salida muy lenta. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no hacer locuras en este rato, ser cuidadosos con el sistema financiero, ser cuidadosos con las finanzas públicas, ser cuidadosos con nuestras propias finanzas personales, prepararnos para que esto va para rato y tratar de que las medidas sean mucho más eficaces que lo que han sido hasta ahora. En toda Centroamérica hemos fallado ahí. Bueno, a mí me gustaría que usted me explicara, y antes de pasarle a don Jaime García, ¿qué es eso de ser cuidadoso? Porque aquí todo el mundo está presionando a la banca para que se abra, para que facilite, para que preste dinero y reactivar de nuevo a esas 700,000 MIPYMES. Aquí todo el mundo habla de eso. Banqueros, este es el momento de ustedes. Este es el momento que deben demostrar su complicidad con el país. Y cuando lo escucho a usted, que es un momento para no hacer locuras, sino para ser cuidadoso la banca, dice, cuidadoso este sector, cuidadoso este otro sector. ¿Qué nos quiere decir, doctor? Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, esto es un buen momento para considerar esfuerzos que flexibilicen o agilicen el movimiento financiero, hay que hacerlo acordándonos de dos cosas. Para empezar, el dinero que está en los bancos es el dinero de todos los hondureños. El dinero que debe el gobierno de Honduras se lo debe en buena parte a los hondureños. Hondureños que tienen necesidad de que la economía siga funcionando y el crédito siga andando, y gobierno que necesita no solo pagar lo que ya debe, sino que le presten nuevo para sus gastos y necesidades nuevas que durante la pandemia se aumentan. Y por lo tanto, no podemos simplemente tomar el acervo que hay ahí y utilizarlo como si fuera recurrente, porque no es recurrente. Ahora, sí se puede, este es un buen momento para, por ejemplo, que las autoridades regulatorias de la banca consideren algunas flexibilizaciones que permitan a los bancos dar más crédito en momentos como estos, porque en muchos casos el crédito no se da en ninguna parte del mundo simplemente porque la regulación, que tiene ciertas prudencias, es demasiado estricta. Tal vez es un momento para reconsiderar esas cosas. Es un momento, y estoy seguro que está ocurriendo en Honduras, para que el Banco Central tenga una política monetaria más expansiva que facilite ese crecimiento del crédito. Lo que no podemos hacer es obligar a asumir riesgos y costos ni a la gente, ni al sector privado, ni a la banca, ni al fisco, con un afán populista o con un afán de arreglar el problema del día de hoy, como si este problema no fuera a estar ahí todavía mañana y dentro de meses, y aun cuando ya no haya pandemia, todavía vamos a tener los problemas de la recuperación. Eso no lo podemos hacer. Entonces hay que ser muy prudentes en no crearle a ninguno de estos sectores mencionados un costo ahora que le dañe su capacidad de hacer lo que le toca hacer después. Y eso es un balance cuidadoso, cómo flexibilizo y cómo ayudo a que esto ocurra, y cómo ayuda también el sector financiero a agilizar la cosa sin cruzar la línea. Pero es muy importante que no crucemos esa línea. Y también es muy importante que no crucemos la línea en Centroamérica
de que los gobiernos, en su afán por ayudar en el día de hoy, se les salga de las manos su capacidad de pagar sus obligaciones y luego tengamos los ciudadanos que vivir con la pandemia, que no por eso se va a haber ido, y encima de eso con un problema de crisis fiscal o de crisis financiera o de crisis de balanza de pagos, aunque esto último yo lo veo un tanto más lejos. Entonces es el momento de pensar diferente, de agilizarnos, pero de hacerlo con las prudencias necesarias, porque tampoco es el momento de hacer locuras. Doctor Alberto Trejo, no sé la información que tenga de Honduras, pero aquí me la puede corroborar el economista de nuestra Universidad Autónoma, Ricardo Matamoros, pero aquí hay instituciones ya como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras que nos indican que la deuda pública hondureña, interna y externa, está arriba del 50% del PIB de Honduras, del Producto Interno Bruto. No sé qué datos tenga ahí, doctor, pero si hay una situación que me preocupa, es el endeudamiento que tiene el país en este momento en relación al Producto Interno Bruto. Aunque me dicen algunos aquí en el patio, pero no, hombre, Renato, no hay otra forma de reactivar esto si no es con endeudamiento. Si no es con endeudamiento. ¿Cómo mira el asunto de la deuda pública? No sé si tiene los datos de Honduras, sino de Centroamérica en general. A ver, algunos datos tengo. De hecho, en Centroamérica hay dos países que me asustan mucho más que Honduras en este tema. Desgraciadamente el mío es uno, y El Salvador es otro, que tiene una situación mucho más complicada fiscalmente ahora. Pero en todos los países de la región aplica la misma idea. Sí, este es un momento en que uno necesita acceder al crédito. No solo porque necesita crédito hoy para pagar los créditos de ayer, sino sobre todo porque necesita crédito hoy para pagar un faltante que se hizo más grande porque en pandemia el gobierno logra captar menos impuestos y tiene que hacer más gastos. Y entonces ese acceso al crédito es clave. En el momento en que parece que uno no va a poder pagar o no va a querer pagar, le dejan de prestar. Y por lo tanto, para poder tener el acceso necesario al crédito, hay que evitar excederse al punto en el cual luego no pueda pagar. La misma lógica aplica para todos los temas financieros. Entonces, este es un momento para endeudarse más de lo normal. Por supuesto que sí. Honduras tiene un conjunto de empréstitos que ha aprobado en estos días. Toda Centroamérica los tiene. Sí, precisamente porque en momentos de pandemia es el momento correcto para endeudarse. Un poquito más. Pero de ahí a decir, no importa no pagar, o no importa qué tamaño llega el déficit, o no importa qué hacemos, no es cierto. Porque lo peor que nos puede pasar a media pandemia es que a medio camino tenemos el problema adicional de que todavía tenemos un déficit, pero ya nadie nos presta. Entonces tenemos que tener esos cuidados. Y lo mismo con el sector financiero. Si bien es cierto, este es el momento de flexibilizar, de agilizar, también es un momento en el que hay que tener la prudencia de que si tenés un exceso, ese exceso o una carga desmedida, ese exceso puede significar que el mismo financiamiento que va a ser urgente para recuperarse cuando ya no esté la enfermedad, ya no pueda darse porque las instituciones también tienen un problema de manejo cuando llegamos a los excesos. Así que en ambos casos sí, hay que endeudarse un poco más en el caso de las finanzas públicas, pero hay que hacerlo con la prudencia de no cruzar los límites de la sostenibilidad de esa deuda. Y en Centroamérica varios países, un par, como ya le digo, peor que Honduras, no podemos darnos todas las libertades del mundo que sí se pueden dar a algunos países desarrollados, ¿no? Ahora, doctor Trejos, siento que así como lo plantea usted con esa prudencia, la recuperación va a ser lenta, va a ser gradual y lenta. Es decir, usted tiene un cúmulo de conocimientos y experiencia, yo no la tengo, pero tengo alguna lectura ahí general de estos temas. Me da la impresión que así como nos está hablando, los hondureños tenemos que visualizar una recuperación gradual un poco lenta. Me preocupa porque aquí la gente se ha empobrecido más en este momento de la pandemia. No solo la pobreza general, sino que la extrema, doctor. Adelante. Sí, lo que pasa es que la pandemia no nos la estamos imaginando y no podemos evitar tenerla. La pandemia desgraciadamente tiene un gran costo humano en vidas,
y en que no sabemos a las personas que tuvieron la enfermedad y gracias a Dios se recuperaron, no sabemos qué pasa con ellos después físicamente, no sabemos cómo es la consecuencia de esta enfermedad a largo plazo. Vamos a tener que pagar un costo muy grande en producción, en empleo, en capacidad de recaudar impuestos, en capacidad financiera. Y desgraciadamente la recuperación no es rápida. Uno, porque a diferencia de Mitch, donde la devastación fue enorme, pero pasamos de la etapa de devastación a la etapa de reconstrucción en un periodo muy corto. La reconstrucción fue muy larga, se perdieron muchas cosas en Mitch, pero hay que tener cuidado con la analogía de Mitch, porque en Mitch la tormenta duró días, la recuperación duró meses. Lo que se perdió en la tormenta, mucho no se puede recuperar, que son las vidas, pero el proceso de recuperación arrancó relativamente pronto. En el caso de la pandemia, a la pandemia misma todavía le faltan, ojalá meses. Y después de eso viene una recuperación que si de camino a llegar a ese momento hemos tenido un problema, un colapso financiero, esa recuperación se va a hacer mucho más lenta. Porque las recesiones que arrancan con problemas financieros y en las cuales ni las finanzas públicas, ni el sector financiero, ni las finanzas de la gente y las empresas salen sanas, son recuperaciones muy lentas. Entonces, si no tenemos cierta prudencia, va a ser todavía más lento y vamos a tener que enfrentar problemas adicionales. Así que es el momento de relajar algunas restricciones, relajar algunos controles, agilizarnos todos, pero teniendo cuidado de no cruzar la línea más allá de la cual más bien provocamos que haya dos problemas en vez de un problema y una solución. Cuando el doctor Trejo les dice relajar esto, relajar lo otro, estoy seguro que se está refiriendo a abrir gradualmente la economía sin pasar esa línea roja, ¿no? Es decir, sin que llegado un momento determinado ya nadie ande con tapabocas o cubrebocas. No, exacto. Hasta Usted tanto acaba de poner el mejor ejemplo. Hay una línea roja, hay que acercarnos, pero sin cruzar la línea roja. La línea roja en la salud es abrir y abrir sin acordarnos de que hay una enfermedad. La línea roja en lo fiscal es gastar sin acordarnos de que hay un problema si llegamos al punto en el que nadie nos presta. La línea en el sector financiero es exigirle al sector financiero que preste más y más o que lo haga con cada vez menos controles sin acordarse de que pues, la solvencia del sector financiero es esencial para toda la economía. Entonces, ¿qué cosas se pueden relajar? Bueno, hacer más eficientes las medidas sanitarias en el primer ejemplo. ¿Qué cosas se pueden relajar en el segundo ejemplo? Tratar de reestructurar la deuda pública, tratar de accesar recursos. ¿Qué cosas se pueden hacer desde el punto de vista del sector financiero? Pues suavizar algunas de las restricciones regulatorias, hacer más expansiva la política monetaria. ¿Qué cosas se pueden hacer desde el punto de vista de las empresas? Empezar a pensar en la economía que tendremos después de la pandemia, que es una economía diferente a la que teníamos antes, y empezar a prepararnos para ese después, para esa nueva normalidad. Una valoración rápida de cómo han reaccionado los gobiernos. Mire, aquí desde hace unos 4 o 5 meses se está exigiendo al conjunto de las instituciones gubernamentales y específicamente al Ejecutivo y Legislativo reformular ese presupuesto que se aprobó el año pasado en diciembre para el 2020, porque las recaudaciones bajaron en un 45%. Es decir, la gente, ¿cómo va a pagar impuestos en este momento si no ha tenido actividad económica? Y todavía el país sigue trabajando con el presupuesto que se aprobó el año pasado. No se ha reformulado el presupuesto. No sé si es el único gobierno en Centroamérica que no lo ha hecho o así andan todos los gobiernos, trabajando como si la pandemia no hubiese afectado los ingresos y obviamente el presupuesto de ingresos y egresos de la República. Bueno, en términos de lo que significan las leyes de presupuesto, constitucionalmente hay diferencias de país en país. Pero yo sé de al menos 3 países en la región donde ha habido
una o varias revisiones de presupuesto de cara a lo que está pasando. Porque efectivamente no solo aún si dejamos los impuestos, las leyes de impuestos idénticas, lo que van a recaudar esas leyes es menor, porque el impuesto se cobra sobre la actividad económica, y si hay menos actividad, si menos gente salió a comprar, se pagó menos impuesto de ventas. Si las empresas ganaron menos plata, pues pagarán menos impuesto de renta. Entonces, aún con las mismas leyes de impuesto, y en muchos casos ha habido que relajarlas un poco, la recaudación es menor. Y si bien es cierto, hay gastos que más bien se logran posponer durante esta etapa, durante este momento. Un gobierno que teletrabaja, por ejemplo, gasta bastante menos en algunas cosas. También es cierto que hay gastos de salud y gastos de seguridad vinculados con mantener la salud, que más bien suben. Entonces, sí, la situación fiscal cambia. En algunos países, cuando cambia la situación fiscal, es requerido un nuevo presupuesto. Y en el caso de mi país, yo creo que ya vamos por la tercera revisión de presupuesto desde que empezó la pandemia. En otros países no es necesario hacer ese cambio para ajustar las acciones, en cuyo caso tal vez la revisión formal del presupuesto no es necesaria. Y honestamente no sé en el caso de Honduras qué es lo que la ley requiere. Pero definitivamente sí, estamos en una situación diferente y el perfil de ingresos y de gastos y el perfil de endeudamiento tienen que ser diferentes. Bueno, aquí se anunció, no sé si se hizo, un recorte de 12 mil millones de lempiras en gastos. Eso fue lo que le escuché yo decir a Rocío Tábora antes que se fuera, y que estaba trabajando en una reformulación, ya en un presupuesto de acuerdo a la realidad económica nacional para el ejercicio fiscal 2021. Gracias, doctor. Solo permítame ir a una pausa para luego hablar de las repercusiones sociales. Contrastar estos datos que tenemos aquí en nuestra Universidad Autónoma, tanto en materia sanitaria como económica, sobre la repercusión que en la gente, que en nosotros. Usted me hablaba de cuántos empleados suspendidos en este momento. Más de medio millón. Más de medio millón. Y más de medio millón de plazas que se perdieron también. Así andamos. Sí, entre los dos, ¿verdad? Entre suspensiones y despidos. Y despidos, más de medio millón. Más de medio millón. Sí, más de 600,000. Y la estimación es entonces que vamos a cerrar el año con 400,000 empleos perdidos. 400,000 empleos perdidos. Y toda la informalidad, la economía informal paralizada, ¿no? Casi toda. Sí, correcto. Que ahí el efecto es más sobre el nivel de ingresos. Correcto. Bueno, vamos a ir a la pausa y tenemos tiempo también para abordar el tema de salubridad con los doctores Salvador Díaz y Jessica Díaz. ¿No son familia? No. Inmediatamente que terminemos con don Jaime García y con el director de INCAE, don Alberto Trejo, después de la pausa. Bueno, Gabriela, hoy en este inicio de semana, desde muy temprano amanecí muy bien informado. Me llegó a mi celular el periódico Tu Nota en versión digital. Así que no sé si a usted le llegó, me imagino que sí. Puede leer noticias que marcarán los temas del día y de la semana. Así es, licenciado. Yo también lo recibí en mi correo electrónico, así que expliquémosle a nuestros televidentes cuáles son las dos maneras de hacerlo, porque yo lo recibí en correo, pero usted en WhatsApp. Muy bien, explíquenos. Y es que en WhatsApp, a través del número que usted tiene en pantalla, puede recibir toda la actualización noticiosa de tunota.com con solo enviar un mensaje para registrarse y suscribirse a tunota.com digital. O también lo puede hacer como lo hice yo, entrando a www.tunota.com y luego pulsar para recibir toda la información en un PDF, un periódico totalmente digital que usted puede manipular e informarse con toda la actualización noticiosa de la manera más fácil, rápida y también actualizada. Bueno, vamos despacio, vamos despacio. El paso uno, agregar en los contactos de su celular el número 94 30 84 83 de Tu Nota. ¿Estamos? Así es, ¿verdad? Licenciado. Ese es el paso 1. El 2, enviar un mensaje para activarse y listo. Recibirán el periódico Tu Nota en PDF en el celular. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Muy bien, muy bien, muy bien.
Si lo quieren recibir en el correo electrónico, escriban www.tunota.com. Busque el botón para suscribirse con el correo electrónico y listo. ¿Estamos de acuerdo? Lo descarga y ya lo tiene en su celular. Así que haciendo estos sencillos pasos, puede recibir Tu Nota en versión digital. Y recuerde, una vez que lo tenga en sus celulares, hay que leerlo y hay que pasarlo. Hay que pasarlo a otros para que también hagan los mismos procedimientos. Y se actualicen, licenciado. Muy bien, muchas gracias, Gabriel Andino. Vamos con el doctor Jaime García y las repercusiones sociales de esta pandemia. Antes me decía el doctor Salvador Díaz sobre la reapertura económica. ¿Cuál ha sido el planteamiento de nuestra Universidad Autónoma? Que en esta reapertura que se está haciendo, una de las cosas que tenemos que ver es que en el fenómeno anterior del Mitch, que comentábamos acá, era una situación bien particular del área. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Los países cooperantes se volcaron a ayudarnos y a que pudiéramos salir de esa crisis. Pero en este momento, esto ha sido algo generalizado en todo el mundo y todos esos países económicamente activos o económicamente poderosos definitivamente tienen sus propios problemas. Entonces, la recuperación va a ser una situación que bien lo mencionaba usted y lo mencionaba el doctor, tiene que pasar por la unidad de nosotros y por el esfuerzo de nosotros. Sí. Y una de las cosas que ponía la Organización Internacional del Trabajo para que se pudiera generar la reapertura económica de una manera adecuada y acertada, como lo mencionaban los panelistas, es definitivamente que la capacidad de hacer seguimiento de la población, porque uno de los fenómenos que se va a dar en esta reapertura es que todas esas personas susceptibles que estaban en cuarentena o que están en cuarentena, ahorita con la reapertura salen a exponerse. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener clara es la capacidad de los sistemas de información que se puedan desplegar en el país y que puedan generar ese seguimiento. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente la Rectoría, el Grupo COVID y la Facultad de Ciencias Médicas, generó un sistema de información que está a la par incluso de lo que se ha venido desplegando en todos los países desarrollados del mundo. Y que no solo permite el seguimiento de estas personas y la triaje electrónico, porque mucho se ha hablado de que los triajes físicos, pero también una forma es el triaje electrónico, porque ¿qué sucede en el triaje físico? Si yo tengo la duda, pero de repente él está positivo, yo voy a un mismo triaje, vamos al mismo triaje, y en ese momento yo me expongo innecesariamente a un riesgo. Y una de las cosas que nosotros proponíamos dentro de la universidad es precisamente el triaje electrónico por medio de la aplicación Doctor 1847, que no solo es una aplicación para telemedicina, que ahí hubo un cierto confusión por parte de la población, sino que es un sistema de información y que ahorita la universidad lo está poniendo a disponibilidad de la Secretaría de Salud precisamente para eso, para que en este momento de reapertura podamos tener información de todos los hondureños que no sean objeto del problema también que tenemos en el país, de la brecha digital. Claro, claro. Bueno, para que lo sepan ustedes, doctor Jaime García, lo mismo que el doctor Trejos, en Honduras solo se está permitiendo que salgan las personas una vez a la semana, dependiendo del último dígito de la identidad. O sea que si la identidad termina en 3, solo las personas con identidad cuyo último sea 3 son las que pueden salir. Pero eso no está contribuyendo a reactivar la economía. Por eso aquí en Honduras el sector privado al menos le está pidiendo al gobierno que diariamente salgan 2 dígitos. Por lo menos 2 dígitos. Porque las empresas se están viendo afectadas. Pero ¿de qué dependerá que esta salida sea sostenible? O sea, a mí me pueden autorizar ya mañana que salgan 2 dígitos, pero ¿de qué va a depender no retroceder a este único dígito?
Dependerá, o que nos confinen otra vez. dependerá de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Si yo uso mi mascarilla, si dentro de mi empresa cumplo con el protocolo de bioseguridad establecido, que también ese es otro aporte significativo de la universidad. Ustedes pueden entrar a la página de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y van a encontrar diferentes protocolos, porque el protocolo que es, por ejemplo, para un supermercado es diferente al protocolo para el transporte. Claro, claro. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros no retrocedamos? Del autocuidado, de mi responsabilidad, porque si yo soy responsable con mi salud, soy responsable con la salud de mi familia, soy responsable con la salud de mi comunidad y soy responsable con la salud de la sociedad en general. Mire la vergüenza que están pasando los españoles en este momento. Mire la vergüenza que están pasando los españoles, porque la mayor cantidad de rebrotes ha sido en España. En España están preocupados de llegar a aquellos picos que tuvieron en mayo, junio, con 1.250 muertes, porque es el único país europeo con esos rebrotes fuertes, altísimos. Bueno, ayer vi una imagen, un partido de la selección portuguesa en la Copa de Naciones Europea, donde Ronaldo Cristiano estaba sin mascarilla. Mire, llegó una muchacha de seguridad a decirle al señor Cristiano Ronaldo: los protocolos dicen que usted debe estar con mascarilla. Inmediatamente, sin ponerse jactancioso, tomó su mascarilla y se la puso en el estadio donde solo estaban prácticamente los jugadores. Eso es lo que le está diciendo la doctora. Si queremos que la apertura de la economía se vaya ampliando, debemos ser responsables, nosotros como ciudadanos, pero el gobierno tenerlos listos también, suficientes PCR, suficientes pruebas, suficiente infraestructura para atendernos. Es que aquí todos somos responsables en algo, ¿verdad? Sí. Para que esta cuestión se vaya abriendo. Las repercusiones sociales que ha tenido para nuestra región y especialmente para Honduras esta pandemia, en la voz del doctor Jaime García, director del Índice de Progreso Social en América Latina. Doctor, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. La pobreza ha aumentado, ¿verdad? La pobreza general, la pobreza extrema. En estos 6 meses de pandemia, ¿con cuánto hemos perdido nosotros? 72.000 millones de lempiras, dice. De 70.000 a 80.000 millones al cierre del año. Al cierre del año, es la proyección. Y eso se traduce en más pobres. Los datos que usted tiene, doctor García, por favor, nos encantaría escucharlos. Sí, claro. Primero hay que entender que el fenómeno que estamos enfrentando, esta pandemia, va más allá de una crisis sanitaria, va más allá de una crisis económica. Así es. Como ustedes bien lo plantean, esto va a traer repercusiones en calidad de vida, en educación, en instituciones, en seguridad. Y como bien lo decía también nuestro colega de la UNA, hay empleos que no se van a recuperar, hay empresas que cerraron para siempre y cada empresa que se cierra, cada empleo que se pierde, es una crisis familiar. Es también un reto para una unidad familiar, para un individuo, de seguir ganándose la vida a como él encuentre. Y en entornos de alta informalidad como los que tenemos en nuestros países, eso también implica una pérdida en la capacidad, uno, de tener una apertura controlada, segura, como la que necesitamos, y por otro lado también aumentar la productividad, competitividad que vamos a necesitar para recuperar lo perdido en esta crisis. Ahora, hablamos de la crisis sanitaria, pero solo para hablar de la crisis educativa, y ahí tenemos que pensar que hoy por hoy hay sectores como el educativo que están completamente detenidos. Pues ese es otro problema. El encierro es algo que se ha hecho en todos los países, en prácticamente todo el mundo, pero por supuesto, aunque el virus es igual para todos, cada país es distinto. Y no es lo mismo tener el sistema educativo de Dinamarca cerrado que tener uno como el hondureño, como el de Guatemala, como el de Centroamérica, donde tenemos una brecha digital muy grande y no podemos continuar con la educación. Ahora, ¿cuál es el principal problema de tener a los niños en las casas sin estudiar? Uno, por supuesto, es la pérdida de aprendizaje. Existen estudios que van diciendo que normalmente en vacaciones se pierde un 25% de lo aprendido durante el año y cuando inicia el año escolar, otra vez hay que recuperar esa parte. Bueno, hoy ya llevamos prácticamente un año escolar perdido y todavía no vemos cuándo vamos a poder abrir o formalizar el sistema educativo. Por otro lado, al haber una crisis económica, pérdida de empleos,
va a haber muchas familias que van a requerir que sus muchachos ya no puedan ir a la escuela, sino que tengan que ayudar al ingreso familiar. Esto todavía es mucho más preocupante en el caso de Honduras, donde menos del 50% de los jóvenes en educación secundaria están estudiando. Así que ahí tenemos que preocuparnos no solamente por reactivar la economía, sino cómo ir reactivando también el sistema educativo, pensando en la gran pérdida que vamos a tener. Y sobre todo que si vemos los últimos desempeños de Honduras en la generación de mejores condiciones educativas, aunque hemos avanzado, realmente ha sido lento. Así que en esos protocolos para la reactivación, también hay que ir pensando en una reactivación del sistema educativo, porque hoy por hoy ya hemos visto el valor que tiene, por ejemplo, una institución como la Universidad Autónoma de Honduras para generar información, para generar investigación, etcétera. Pero el que tenga más material para seguir produciendo eso en el mediano y largo plazo va a depender del éxito de tener muchachos en la secundaria. Y hoy por hoy es uno de los principales riesgos que enfrenta el país. Muchas gracias por recordarme ese tema. Es inaudito y me siento avergonzado, me siento profundamente avergonzado de no haber primado ese tema de la educación. Justamente, yo ayer estuve en la zona rural. Cuando digo estuve en la zona rural, salí de Tegucigalpa. La conectividad en Honduras es muy limitada. La conectividad es muy limitada. Doctores del INCAE, la mayor parte de alumnos en Honduras este año van a ser promovidos automáticamente. Van a ser promovidos automáticamente, se les van a hacer unas pruebas y que conste. Miren, los medios de comunicación hemos hecho esfuerzos porque, por ejemplo, esta radio transmite cerca de 8 o 9 horas diarias temas educativos de aprendizaje para los niños. El Estado tiene 3 canales educativos que están todos en el cable. Pero no sé el seguimiento que haya hacia estos instrumentos como una herramienta de aprendizaje. En buena parte de la geografía nacional, por WhatsApp está la maestra o el maestro dejándole tareas a los niños. Pero les pongo un ejemplo. Un aula con 25 alumnos, en este momento solo 3 están conectados al WhatsApp. Los otros no pueden. Exactamente. O no tienen capacidad económica. Vean, la situación esta de la conectividad en Honduras es limitada por la geografía nacional. Es decir, solo un departamento de nosotros, Olancho, es más grande que todo El Salvador. Es decir, la geografía nuestra es tan amplia, son más de 112,000 kilómetros, una geografía quebrada, es cierto que hay valles y todo, pero no existe la inversión de los sistemas de telefonía móvil en buena parte del territorio nacional, y debo decirlo. Por lo tanto, la conectividad deja mucho que desear, fuera de la pobreza que no le permite a la gente estar conectados en redes. Entonces, que usted me lo haya recordado, doctor García, y que yo no lo haya pensado, no lo voy a meter a ustedes porque si no les pregunté cómo me iban a hablar de la educación, pero que no haya primado la educación es una vergüenza que siento, porque buena parte de nuestros niños, de nuestros jóvenes, van a ser promovidos automáticamente. En el sistema público, ¿verdad? En el sistema público, porque en el privado la situación es diferente. Adelante, doctor García, y para el futuro educativo, las repercusiones que tiene esta pandemia en países con las características que le he enunciado hace algunos segunditos. Bueno, Renato, ya lo mencionaste, va a aumentar la desigualdad. Hay quienes en el sector privado van a seguir estudiando de cierta manera, aprendiendo y además adaptándose a lo que se necesita en el mundo de acuerdo a esta nueva normalidad a la que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque el virus ha acelerado la adopción de tecnologías digitales. El hecho de que varios estemos haciendo teletrabajo, de que muchas de las soluciones que estamos hablando sean digitales porque requieren menos contacto por las condiciones del virus, ha hecho que estemos pensando ya en cómo la digitalización va a ser parte de este nuevo mundo en el que nos enfrentamos. Ahora, como usted lo menciona, en Honduras todavía tenemos un rezago muy fuerte. De hecho, los números de la UIT dicen que de usuarios de Internet hay un 36%. Es uno de los países con mayor rezago en ese sentido.
Y esta parte de adopción de tecnologías digitales es no solo para la educación, pensemos también en las pequeñas empresas Correcto. y medianas empresas. Sí. Cómo ellas van a poder digitalizar también sus servicios o sus productos en un mundo que requiere de eso para seguir avanzando. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tuve al gerente para América Latina de una de las compañías de cable fuertes de Honduras. Aquí lo tuve, a mi lado izquierdo. Y le pregunté, óigame, le digo, ¿y por qué ustedes no invierten en toda la geografía nacional? Porque esta herramienta sirve para la economía, sirve para la educación. La respuesta de él fue, nosotros, como una compañía fuerte, grande, invertimos en función de lo que el país es capaz de producir. Me dejó con la boca callada, me dejó con la boca cerrada. O sea, yo no esperaría un brazo social fuerte para que extiendan la cobertura, sabiendo que de repente no van a tener todos los clientes que ellos esperarían, pensando así empresarialmente. Pero uno idealiza el brazo social de estas empresas para que den un poco de lo mucho que reciben, de los pocos que tenemos aquí conectividad. Me surge pensar así y decirlo, sabiendo que las dos compañías se publicitan aquí en mi empresa, pero en este momento importa más Honduras y decir las cosas como son que los intereses así económicos definidos de una empresa. Creo que ganan suficiente, las dos, tres compañías, solo dos, ganan suficiente para dar un poco de su brazo social a Honduras, ampliando la cobertura a las zonas donde los niños en este momento están de brazos cruzados. Están de brazos cruzados y van a ser promovidos automáticamente. Ahí entonces volvemos con el director de INCAE, don Alberto Trejos, el decano de INCAE, don Alberto Trejos, la necesidad que tenemos, la urgente necesidad que tenemos de recuperarnos económicamente para hacerle frente a estas situaciones precarias que pasan nuestras MIPYMES, que pasa la educación. Pero también estoy con ustedes, hacerlo responsablemente, seguros de que nuestra infraestructura hospitalaria va a reaccionar si hay más contagios y conscientes de que cada quien debe estar plenamente seguro o consciente que debe cuidarse con la economía ampliada. Doctor Trejos, adelante. A ver, me parece que, bueno, aquí de los temas que tocaron, hay dos que quiero subrayar. Uno, volviendo a la educación. Desgraciadamente, lo que la historia nos indica es que en momentos como estos, la generación que recibe menos educación de una forma prolongada, usted busca en los datos 20 años, 30 años más tarde, y todavía se encuentran los rezagos para esas personas, para esa generación, de que la educación les falló en 1 o 2 años. Sí. Desgraciadamente es así y suena extraño, ¿eh? que sea un problema que se tome tanto tiempo en recuperarse, sí. pero es así. Y esto es lo que nos obliga a buscar soluciones que sí sean solidarias y que también sean más creativas, ¿verdad? Simplemente decirle a nuestras entidades educativas, muévanse en línea. Tiene el gran problema de que, bueno, como usted ha dicho, no todo el mundo tiene acceso a la conectividad. Y eso, pues en eso se puede trabajar. En algunos países, por ejemplo, existen fondos que se sacan de lo que ganan las empresas en las zonas más rentables, que se utilizan para canalizarlos a ellas mismas para que tengan que ir a los lugares menos rentables, ¿verdad? Y con medidas de ese tipo, pues se logra tratar de emparejar un poquito entre el campo y la ciudad. Pero igual tenemos el otro problema, y es que para una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, o para nosotros, ya es una transición difícil pasar de enseñar en el aula a enseñar en línea. Para nuestros sistemas educativos más amplios, para nuestros sistemas educativos públicos, sobre todo para la educación primaria, tenemos que flexibilizar la toma de decisiones y la capacidad de hacer cambios en esas instituciones para que puedan enfrentar un reto así de complicado como pasar de enseñar con una pizarra a enseñar por WhatsApp, ¿verdad? O a enseñar por Zoom. Esto requiere también
que repensemos cómo educamos. Y lo que decía la doctora hace un momento, que me parece que es muy sabio, que es lo mismo que decía don Salvador al inicio. Aquí no solo tenemos que hablar de la intensidad de las medidas de contención de la pandemia, sino que también tenemos que pensar en términos de la eficiencia de esas medidas. Obviamente, si yo puedo salvar 100 vidas, tengo que hacerlo. Casi que cueste lo que cueste. Pero si para salvar esas 100 vidas hay una forma en que cueste 50,000 empleos y hay otra forma en que cuesta 20,000 empleos, tengo la misma obligación de irme por el segundo camino, porque cuesta menos empleos, porque cuesta menos producción, porque cuesta menos ingreso para el país. Y por eso es que en Centroamérica, desgraciadamente, ciertas medidas que no han resultado tan efectivas ante la pandemia, sobre todo porque no se hacen a fondo, con un costo enorme político, pero sobre todo con un sobrecosto enorme económico, se mantienen en el tiempo, y otras cosas, tal vez con un costo económico menor no se hace. Al igual que la Universidad Nacional de Honduras, nosotros también produjimos relativamente temprano un conjunto de protocolos productivos, y los propusimos a varios países, ¿verdad?, que tenían que ver no solo con distanciamiento social, con higiene, con el uso de la mascarilla, sino también con cosas como la ubicación de las estaciones de trabajo, en los lugares de trabajo. Y en los casos en que la ubicación no puede cambiarse, la separación de los mismos. Como repensar los horarios para que no haya aglomeraciones ni en el transporte, ni en el momento de entrada y salida. Como división de los lugares de trabajo en diversos equipos en los cuales, por ejemplo, usted nunca está con alguien del otro equipo al mismo tiempo en el mismo lugar. Así que si usted sale contagiado, es solo a su equipo, pero no a toda la empresa a la que hay que cerrarla. El repensar el manejo de insumos que entran y salen, y que muy a menudo el insumo o quien lo trae es quien trae el contagio. Y una serie de medidas de ese tipo, como estoy seguro las que ha diseñado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que permiten decir, ok, en vez de tener un riesgo de contagio de 100 si estoy abierto, o bajarlo a 0 si cierro, ¿hay alguna manera de estar abierto y que el riesgo no sea 100 sino 15? De manera que eso nos permite prolongar un poco más las aperturas. Porque un cierre total que no busca ser más eficiente en ese sentido, que no busca realmente solo obligar al sacrificio económico que es indispensable para salvar las vidas, pero no a un sacrificio económico que sea mayor que eso, es uno que después no se va a hacer sostenible, porque la gente tiene que no morirse de COVID, pero también tiene que no morirse de hambre. Entonces, es encontrar esas salidas donde hace falta un diálogo entre los que conocemos de algunas cosas desde la academia, los que conocen algunas cosas desde la operación de las empresas y los que tienen la responsabilidad de los gobiernos, juntos encontrar cómo hacer más eficiente lo que estamos haciendo, porque si no nos vamos a quedar sin Inés y sin el retrato, como hubiera dicho mi madre, nos vamos a quedar sin el efecto sanitario de medidas restrictivas y sin la posibilidad de mayor operación económica de poder aflojarlas. Rector, ya para terminar, vamos a quedar aquí los últimos 30 minutos con los académicos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su nombre, le digo, para que lo sepa, es muy querido porque ha webinado mucho en estos últimos meses. Y la gente le cree mucho aquí en Honduras. Empresarios, liderazgos académicos que han participado en estos eventos. Así que alguien me dijo desde el sector académico empresarial, Renato, yo te ayudo para que tengas al rector de INCAE Business School ahí en tu programa. ¿Sabes una cosa? Está muy preocupado por Honduras. Dice que le preocupa mucho Honduras. Y me gustaría, con el ánimo constructivo de hermandad centroamericana y ese afecto entre Costa Rica y Honduras, a manera de reflexión nuestra, ¿qué es lo que más le está preocupando del país en este momento? Y con eso concluyo para hacer el pase también a Jaime García. Adelante, rector Trejos. Ok. Me preocupan varias cosas. Me preocupa que, para empezar, toda la región en este momento es uno de los epicentros de la pandemia.
En la velocidad del contagio en las últimas semanas, Centroamérica le gana a Europa, Centroamérica le gana a algunos de los países de América Latina que estuvieron mucho peor, pero que se han estabilizado y nosotros hemos tenido un recrudecer. Y eso me preocupa mucho, porque no ha sido porque no hayamos asumido un costo para parar la pandemia, sino porque las medidas, como decía yo antes, no han tenido toda la eficiencia. Me preocupa en el caso de Honduras, que Honduras tiene la ventaja de ser más rural que el resto de Centroamérica, bueno, al igual que Guatemala. Y eso, como afecta mucho más fuertemente en las aglomeraciones altas, ¿verdad? En las altas densidades de las ciudades, eso puede ser un alivio. Pero la ruralidad de Honduras está particularmente alejada en términos prácticos por la infraestructura y particularmente alejada en términos de cosas como la conectividad que mencionábamos hace un rato. Y eso es algo con lo cual hay que lidiar. Me preocupa mucho que además la capacidad de espacios de cuidados intensivos por habitante en Honduras es, junto con la de Nicaragua, la más baja de Centroamérica. Lo que quiere decir que aplanar la curva en Honduras significa algo un poquito diferente que digamos en Costa Rica o en Panamá, porque hay que aplanarla mucho más abajo. La lógica de aplanar la curva es, si yo logro que la enfermedad se reparta en el tiempo, de manera que la gente que necesita un cierto cuidado simultáneamente nunca excede la capacidad que tengo en los hospitales, ¿verdad? Bueno, si la capacidad es menor, ese aplane tiene que ser mucho más temprano. Honduras, hay que reconocer que actuó temprano. En ese sentido es un país que nos da una enseñanza a los demás, pero que tiene ese reto constante de aplanarla ahí abajo. Y por último, Honduras no tiene ni la flexibilidad, no tiene mucha flexibilidad financiera. Tiene la ventaja de que no estaba, como El Salvador y Costa Rica, en un mal momento financiero justo antes de la pandemia. Entonces tiene un poquito más de energía para entrarle. Pero por otro lado, Honduras siempre anda en lo financiero un poquito cerca de los límites, ¿verdad? En temas de balance de pagos, en temas fiscales. Y eso pues le da menos flexibilidad ahora. Y eso a mí me preocupa mucho. Por último, todos los temas que va a mencionar ahora Jaime, estoy seguro, y por eso se los dejo a él, pero hay menos espacio en la sociedad para lidiar con algo así cuando los indicadores sociales son más débiles y desgraciadamente pues los indicadores sociales de toda la región son malos y en particular en Honduras tienen algunas cosas a las cuales hay que prestarle atención. Una cosa que yo sé que en medio de esta pandemia es duro decir, pero que es importante acordarnos de esto, es que no se nos olvide esta y que nos encarguemos cuando salgamos de esta, que nos encuentre mejor la próxima. Porque crisis el futuro nos va a dar terremotos, huracanes, otras pandemias, problemas globales. Y cómo entras a un problema de estos hace toda la diferencia del mundo. Yo veo a los dos países en América Latina, bueno, 3 ahora que está Uruguay también en la lista, pero Chile y Perú, que en los años buenos su gobierno está obligado a guardar plata para poder gastarla con confianza en los años malos, y pienso, pucha, qué gente más prudente, debimos haber hecho lo mismo. Yo veo las inversiones sociales de infraestructura educativa, de infraestructura de salud, de infraestructura de telecomunicaciones, que los países no hemos hecho siempre, y hay que pensar, bueno, para la próxima crisis, que por lo menos eso lo tenga a mi favor y no en mi contra. Así que vayamos pensando en que es un mundo diferente al que vamos a ir, aun cuando ya no haya COVID. Y también que en ese mundo vuelven las obligaciones de que nos preparemos mejor para la siguiente tragedia como esta. Muchas gracias al doctor Alberto Trejos, decano de INCAE y ex director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible, exministro de Comercio de Costa Rica. Y nos dijo el doctor Trejos, y esto ya es para una tarea de Jaime García, que usted tenía el complemento de los grandes desafíos que tiene Honduras, de las grandes preocupaciones que genera Honduras y que nos sirven a nosotros para reflexionar, así como nos sirve para reflexionar
todo lo que nos está diciendo la academia nuestra a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor García, adelante. Claro, yo creo que en el corto plazo los dos grandes desafíos son, primero, necesitamos una estrategia clara, bien definida, para hacer esta reactivación económica, pensando, por supuesto, en no perder control en la pandemia. ¿Por qué es un desafío? Bueno, porque hay que hacerla de lo que hemos aprendido de países en donde, como Alemania, como Dinamarca, como Francia, han hecho una reactivación relativamente segura. Necesitamos datos confiables, necesitamos una estrategia clara que le dé certidumbre a los diferentes actores, porque esto no solo es una cuestión del gobierno, sino, como bien se ha mencionado, necesitamos la participación de las empresas, de la sociedad civil, de cada uno de los individuos para que sigan estos protocolos. Así que ese es el primer gran reto, tener certidumbre, transparencia y una estrategia basada en datos. Necesitamos saber cómo estamos, para saber cómo estamos avanzando y también evaluar las medidas que estamos haciendo. Segunda parte, confiar en las otras instituciones, confiar en el otro para poder salir adelante. Y ese es un gran reto porque en general en América Latina nos hemos vuelto muy desconfiados. Desconfiamos del gobierno, desconfiamos de las empresas, desconfiamos del vecino. Nosotros, desde el indicador del índice de progreso social, medimos la confianza en el otro. ¿Qué tanto yo le hablo a mi vecino, por ejemplo? ¿O qué tanta confianza tengo en mi vecino para que me ayude a resolver un problema personal? Bueno, Honduras es de los países más desconfiados, junto con Guatemala, junto con El Salvador, en donde el 40% de la población no confía en su vecino. Y además es una desconfianza que va aumentando. En ese sentido, cuando mi salud está en las manos del otro, literalmente, lo que tenemos que hacer es otra vez reforzar esos lazos de confianza. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los protocolos, el cumplimiento de las medidas de reactivación van a pasar justamente por esa confianza en el otro y además en el trabajo conjunto de las instituciones. Para mí esos son los dos grandes retos. Si logramos tener una reactivación donde mantengamos el control de la pandemia en mayor medida, que no sea mayor la segunda ola que la primera, creo que vamos a ir generando ciertas dinámicas que nos ayuden a atender los problemas sociales, que como ya vimos, educación, pero también salud. Hay muchas cuestiones de salud que hoy no se están atendiendo porque todo el sistema de salud está volcado al COVID. Vamos a tener una repercusión en esos indicadores. Problemas, por supuesto, de empleo, de productividad, de inseguridad, que va a aumentar, sin ninguna duda, y por supuesto, la desigualdad entre lo urbano y lo rural. Así que esos son los grandes retos que no solo los tiene Honduras, en general los tiene toda la región, y es ahí donde tenemos que empezar a aprender de lo que otros están haciendo y aplicarlo siempre utilizando datos, estrategias multisectoriales y por supuesto pensando no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctor Jaime García. Gracias, infinitas gracias por su comparecencia esta mañana, al igual que al doctor Alberto Trejos. Y recuerden que ellos son los invitados especiales a partir de las 10 de la mañana en el webinar Reactivación Inteligente, un esfuerzo de todos. Ahí los tienen, Alberto Trejos, Jaime García. Hoy a las 10 de la mañana en un evento que patrocina INCAE y el Consejo Empresarial de América Latina. Vamos a la pausa y seguimos con nuestros académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto en materia de salubridad como económica. Salina Irías, lastimosamente aquí en Honduras nunca se respetó la cuarentena y ahora que se autorizó salir fines de semana parece Semana Santa. Esperemos un rebrote agresivo, dice. Eduardo Castellón, es que los resultados perdieron credibilidad, pues hay acumuladas más de 2.000 pruebas. También dice Abditalín que hable de todas las pruebas que hicieron perderse y que no se ha podido controlar por todo lo que el Estado se ha robado. Agradecemos sus participaciones. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. La doctora Dilcia Sauceda, la doctora Dilcia Sauceda es la coordinadora académica de investigación y vinculación de la maestría de epidemiología de la Universidad Autónoma. Doctora, yo creo que uno de los lados más débiles que ha tenido Honduras en esta pandemia están relacionadas, olvidémonos un poquito de la infraestructura hospitalaria, que ya sabíamos era muy pobre, que ya sabíamos era muy limitada. Pero para enfrentar la COVID siento que el problema de las pruebas
ha sido como el talón de Aquiles del esquema que Honduras organizó para enfrentar esta enfermedad. Adelante. Muy buenos días, Renato, buenos días a los televidentes y a los miembros en estudio. Realmente sí, el problema de las pruebas ha sido un problema permanente desde el inicio de la pandemia. Lastimosamente no hemos llegado incluso hasta ahora con la cantidad deseada, la cantidad que deberíamos haber estado realizando y que debemos estar realizando, pero sin lugar a dudas, pues se trabaja con lo que se tiene. Eso no ha sido un impedimento para la academia para poder realizar aportes y trabajos, aunque sí, siempre lo señalamos, ha sido una debilidad del sistema, el sistema de pruebas, el sistema de laboratorio y también la información, cómo ha sido canalizada. Correcto. Su valoración desde la perspectiva de las investigaciones de nuestra Universidad Autónoma sobre este momento de la pandemia en el país, doctora. Bien, es muy importante que nosotros observemos. Yo he enviado a producción algunas láminas para que el televidente pueda observarlo de una manera más clara. Observemos realmente el comportamiento que hemos venido teniendo. Esta fue una proyección inicial que hizo la universidad, que todos la recordamos o que todos la recuerdan realmente. ¿Qué proyección hicieron? ¿Qué proyección hicieron? Este es un modelo CIR que se basó en los primeros casos que se encontraron en el mes de marzo. Este modelo se proyectó a inicios de abril y en ese momento el número reproductivo básico era de 3. Esto quiere decir que una persona infectada podía contagiar a 3. Aproximadamente a 3, correcto. Entonces, este modelo fue basado en el modelo CIR. Sin embargo, nosotros vemos que con las intervenciones, esa curva ha ido descendiendo. No queremos decir que nos encontramos específicamente en el momento que quisiéramos o con todas las limitaciones que tenemos, pero sí las intervenciones, tanto comunitarias, gubernamentales como personales, han tenido también efecto sobre el nivel de contagio. Es muy importante destacarlo porque hubiésemos tenido un mayor número de casos de no haber hecho nada. Actualmente podemos ver en esta gráfica el número de casos a nivel nacional desde marzo. Estos casos diarios también concuerdan con la positividad, es decir, que todos esos momentos de ascensos que vemos ahí, realmente los hemos tenido. Si bien es cierto, estos aproximadamente 6 momentos se pueden juntar y ver 2 grandes momentos, donde más o menos en junio había un acelerado crecimiento en el número de casos. Luego, de junio para acá hemos tenido siempre alza, una tendencia a la alza, con marcados también descensos, pero esos momentos, el nivel de crecimiento o la rapidez ha sido menor que entre junio y antes de junio. Sin embargo, aquí en la acumulada podemos ver que hay lo que parece ser una meseta. Sin embargo, eso no quiere decir que no estamos en la alza. El comportamiento anterior que vimos nos lleva a reflexionar que así como tuvimos esos altos y esos descensos, eso se puede repetir porque ha sido un comportamiento ya cíclico, ya lo venimos observando. Entonces, un segundo ascenso marcado puede ser mayor. Esta gráfica lo que nos indica es que ese ha sido el crecimiento en las últimas semanas. O sea que no es que no ha habido o que no se ve. Este ha sido el crecimiento y sí vamos a la alza, con menor rapidez, pero sí vamos a la alza. Si me pasa la siguiente, por favor. Estos departamentos son los que presentan mayor tasa de positivos por 100,000 habitantes. Esto es muy importante porque debemos orientar entonces también esas intervenciones a esos departamentos con bastante población que todavía no están siendo tan intervenidos para prevenir los contagios que se puedan dar de manera futura. También en la siguiente mostramos
los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. Vemos ahí ese comportamiento que en los meses de junio y julio en Francisco Morazán se ve más marcado y luego un descenso es prácticamente sostenido, mientras que en Cortés es diferente. Sabemos que los municipios de Cortés son bastante activos económicamente y muy poblados, por lo que ese patrón no se ve tan claro, pero sí hay una tendencia al descenso. Pero es muy interesante mostrarles que en estos departamentos que tenemos acá en pantalla, mostramos una tendencia a la alza, sí, a diferencia de Tegucigalpa y Cortés. ¿Por qué? Porque están en diferentes momentos de la pandemia. No todos los departamentos estamos en el mismo momento. Entonces eso quiere decir de que aunque la mayor parte de la población en Tegucigalpa y en San Pedro Sula tuvimos ya ese primer ascenso, los departamentos de Colón, Choluteca, probablemente Choluteca sí lo ha tenido, pero sigue ahí. La Paz, por ejemplo, está en ese comportamiento ascendente, Santa Bárbara, Lloro, El Paraíso. Entonces, esos casos que se generan en estos departamentos son quienes nos van alando esa curvita con la tendencia a la alza. Correcto. Y aquí nada más hacemos también un comportamiento de los hospitales. Cuando en junio y julio observamos, e incluso algunas semanas de agosto, cómo está esa bien hecha y bien marcada esa alza en las ocupaciones hospitalarias. Es muy importante destacar, ¿verdad?, esta parte, porque siempre el sistema debe estar preparado. Que porque hay un descenso de casos en las principales ciudades vamos a cerrar hospitales o todas las salas, no. Ir acomodando y estar preparados. La academia creó este tipo, alerta tipo semáforo, donde enlistamos los hospitales que se encuentran en una zona segura, de acuerdo a porcentajes de ocupación en la alerta verde, y una parte moderada en la amarilla, y la roja sería un nivel de alerta máxima, ¿verdad? Que todavía tenemos hospitales en ese nivel de alerta, aunque si bien es cierto, la mayor parte, gracias a Dios, se encuentran actualmente en la zona verde. Pero es muy importante hacer esta parte de conciencia, porque no debemos relajarnos en ningún sentido, ni el gobierno, solo me regresa a las anteriores, por favor, ni el gobierno, ni la población. ¿Por qué? Porque somos muchos los susceptibles. Hay demasiados susceptibles y la reapertura económica es inminente y ya se ha ido dando, es necesaria. Sin embargo, hay que hacerlo de forma segura por parte del empresariado, segura por parte del gobierno y segura por parte de nosotros mismos. Es muy importante dejar este mensaje que no hemos salido del problema, que mientras no haya una vacuna y estén los susceptibles e incluso las personas que ya se han contagiado, sabemos que no hay una inmunidad por mucho tiempo. Hay ya casos documentados de reinfección en el mundo y se han estudiado algunos acá en Honduras. Entonces eso es muy importante, no bajar la guardia en ese sentido. Nosotros como academia siempre estamos haciendo nuestros aportes técnicos y recomendamos siempre en los espacios que estamos que debemos dar esos pasos de manera segura para ambos lados, para la parte económica y para la parte sanitaria, que al final siempre pues todos han manifestado, y eso es muy bueno, que prima ese interés por la vida de las personas. Sin embargo, hay personas que están viviendo también en situaciones de calamidad, y eso es parte de los daños colaterales de una pandemia que no se pueden desatender. Por lo tanto, debemos crear esas estrategias que nos permitan realmente no tener esas salidas tan inseguras, porque, como le decía, los contagios van a estar ahí mientras haya susceptibles. Muchas gracias, doctora Dilcia Sauceda. Un resumen muy bueno el que ha hecho. Un resumen muy bueno que está de acorde con el pensamiento que sus colegas de la universidad, la doctora Jessica Díaz, el doctor Ricardo Matamoros y el doctor Salvador Díaz han hecho aquí en el programa esta mañana. Todavía
estamos en ascenso. Aquí no hay meseta alguna. Y como sabemos que también otro monstruo pandémico se está construyendo, que es la economía, el mensaje es, en la medida que abramos la economía más, en esa medida reaccionemos con infraestructura hospitalaria y con estrategias de exámenes en tiempo real, pruebas en tiempo real, para que enfrentemos el riesgo de que se incrementen los contagios con la apertura económica. Ese es el pensamiento que maneja nuestra universidad. Usted lo corrobora y miren que ese es el pensamiento también de los expertos de INCAE. Sí. Estamos conscientes del problema económico. Estamos conscientes del problema económico. Entonces, hay que habilitar la economía, pero simultáneamente que el Estado facilite todas las herramientas y que nosotros como ciudadanos pongamos lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? La mascarilla. La mascarilla. El lavado de manos. Y el distanciamiento y el físico. Distanciamiento social. Esa es la contribución de nosotros. Esa es la contribución de nosotros. Bueno, reflexiones del doctor Ricardo Matamoros. Definitivamente nos encontramos en una situación, una coyuntura en la cual Honduras, creo que no hay nadie vivo en Honduras que haya pasado por una situación y un escenario económico como el cual nos estamos enfrentando y al cual nos vamos a enfrentar, porque no estamos hablando de que se terminó el año y que el próximo año las cosas van a ser nuevamente normales. No es así. El tema, por ejemplo, resaltar el papel y el rol del crédito será sumamente necesario. Las estadísticas nos están diciendo el crédito está estancado. Es necesario, desde la universidad hemos hablado de la necesidad de una reforma crediticia integral que signifique cambiar el esquema normativo, ese marco normativo que permita poder flexibilizar y poder generar entonces impulso para el gobierno, para la empresa pequeña y mediana. La reactivación económica es sumamente necesario. El tema del endeudamiento, ese ni modo, ¿verdad? No nos lo vamos a poder sortear. Pero aquí hay una reflexión bien importante. Sí. Si usted necesita, por ejemplo, un crédito de 50,000 lempiras y tiene una urgencia, no es lo mismo que usted vaya y saque un extrafinanciamiento con una tarjeta de crédito que le va a cobrar 50% anual, a que usted vaya y haga una gestión y saque un crédito más barato. En ese sentido, a eso se refería el decano Trejos, con ser cuidadoso. Sí. O sea, no significa, estamos en emergencia y entonces... A gastar. No, a gastar. Le hemos dicho, desde la universidad hemos sido muy enfáticos al gobierno y le hemos dicho no al crédito interno. El gobierno no debería de ir, ni siquiera en última instancia, remitirse a crédito interno, y cuando crédito externo, optar por las opciones de crédito concesional. Correcto. Por la parte económica, la gran reflexión aquí es poder salir de esta coyuntura significa e implica compromiso y concurso de todos los actores sociales del país. Es una crisis y es una situación que sobrepasa cualquier gobierno y requiere la búsqueda de soluciones integrales y diseño de estrategias. Así es. Doctor Salvador Díaz, así un panorama así breve de unos 30 segundos. Definitivamente concuerdo con lo que hemos estado platicando este día. Definitivamente las estrategias que se tienen que tomar para esta reapertura tienen que ser innovadoras, y dentro de esas estrategias innovadoras son los sistemas de información, poder tener ese seguimiento de los datos, de si me realicé una prueba de PCR, que esa prueba de PCR en tiempo real yo tenga la información y la estadística para poder hacer el seguimiento oportuno de contactos y de cualquier otra situación, incluso vincularla con el proceso de reapertura y de trabajo. Mientras el Estado no pueda garantizar eso, definitivamente vamos a tener problemas en esta reapertura. Y no quiero ser ave de mal agüero, ni pesimista, pero sí debe ser un componente que se debe tomar en consideración. Y aquí es una situación importante que mencionaba, que la pandemia nos ha permitido que en los lugares donde tenemos menor brecha digital en nuestro país, es donde más impacto ha tenido la pandemia hasta este momento. Y creo que esa es una oportunidad que podemos utilizar para que en esta reapertura no se genere una segunda ola de dimensiones catastróficas. Así es. Muchas gracias, doctor Salvador Díaz, igual que al doctor Ricardo Matamoros, a la doctora Jessica Díaz y a los panelistas
en San José de Costa Rica. Las mañanas del 5 a continuación, aquí en la pantalla líder de Honduras.